Muy buenas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en algo realmente fascinante, la danza oculta de la vida. Vamos a explorar el mundo de los patrones en los fluidos activos para entender un poco mejor cómo se organiza la materia viva. A ver, parémonos a pensar en esto un segundo. ¿Cómo es posible que un embrión sepa con esa precisión cómo plegarse para formar un órgano? ¿O qué le dice a una célula que tiene que moverse hacia un lado y no hacia el otro? ¿De dónde demonios salen esas instrucciones? Esa es la gran pregunta que nos va a guiar en este análisis. Vale, pues vamos al lío. Para empezar a encontrar respuestas, tenemos que entrar en el mundo de los fluidos activos. Y, sobre todo, tenemos que conocer al protagonista de esta historia. Un fluido que, para que nos entendamos, es como si estuviera vivo. Un fluido activo. A ver, esto no tiene nada que ver con el agua. La clave aquí es que es un material que está fuera de equilibrio. ¿Y eso qué significa? Pues que no tiende a quedarse quieto. Todo lo contrario. Tiene la capacidad de generar sus propias fuerzas, sus propias tensiones, para moverse y cambiar de forma por sí mismo. Es como si llevara un motorcillo incorporado. La diferencia es abismal, ¿verdad? Un fluido pasivo, como el agua, es pasivo, solo se mueve si algo lo empuja. En cambio, un fluido activo, como el citoplasma que tenemos dentro de nuestras células, es pura dinamita. No solo genera su propio movimiento, sino que, y esto es lo más importante, obedece a unas instrucciones químicas internas. Y aquí tenemos al director de orquesta. Todo el comportamiento de este fluido está controlado por una sustancia química que llamamos regulador de tensión. Podemos imaginárnoslo como el cerebro del sistema. Se acumula en una zona y le da una orden muy clara al fluido. Contráete aquí y con esta fuerza. Es el que manda, el que da las instrucciones. Vale, hasta aquí todo más o menos controlado. Pero la cosa se pone de verdad interesante cuando cogemos a nuestro fluido y lo metemos en un mundo más complejo, más realista. Porque claro, las reglas del juego cambian por completo cuando el terreno no es perfectamente liso. Este nuevo mundo tiene lo que se llama fricción no homogénea. Para que nos hagamos una idea, es como si fuera un paisaje con diferentes tipos de suelo. Hay zonas lisas, como si fueran de hielo, por donde se desliza todo muy fácil, y luego hay otras zonas pegajosas, como si fueran barro, donde cuesta mucho más moverse. Y aquí es donde ocurre la magia. De repente, se forma una mancha de ese regulador químico. El fluido obediente empieza a fluir hacia ella para contraerse. Pero ojo, como el terreno es irregular, el fluido que viene de la zona pegajosa va más lento, mientras que el que viene de la zona lisa fluye mucho más rápido. Este desequilibrio crea un empuje, una fuerza neta que mueve toda la mancha, haciendo que, literalmente, escale la cuesta de fricción hasta que se planta en el punto más pegajoso de todos. Este proceso tiene nombre, frictiotaxis. Es la habilidad del fluido para sentir la fricción y moverse en respuesta a ella. El quid de la cuestión es este, tal y como lo citan los autores del estudio. Estos centros de actividad, estas manchas, se mueven ellas solitas hacia donde la resistencia es mayor. O sea, el fluido no va a lo loco, no. Ha aprendido una regla nueva y fundamental de su entorno. Busca el pico de fricción y quédate ahí. Y esto nos lleva al nudo de la historia, a un conflicto en toda regla. ¿Qué pasa cuando lo que el fluido quiere hacer por naturaleza choca de frente con las reglas que le impone el mundo? Pues que entramos en lo que se conoce como un desajuste frustrante. Por un lado, tenemos el plan del fluido. Si lo dejáramos a su aire en un entorno liso y tranquilo, su tendencia natural, lo que le gusta hacer, es organizarse en un patrón muy estable con dos centros de actividad, dos picos de contracción bien separados. Pero, por otro lado, tenemos el diseño inflexible del mundo. El paisaje que le hemos puesto solo tiene un único pico de fricción alta, justo en el medio. El conflicto es evidente. El fluido quiere hacer dos picos, pero el mundo solo le da un sitio bueno para quedarse. Este dilema tiene un nombre técnico: frustración mecanoquímica. Es lo que pasa cuando un sistema está atrapado entre dos fuerzas opuestas, lo que le gustaría hacer por su propia naturaleza y lo que el entorno le obliga a hacer. Y esta frustración, lejos de llevar al caos o al colapso, resulta que es el origen de un comportamiento totalmente nuevo y sorprendente. Y esto es brillante, porque ilustra un principio fascinante de los sistemas complejos. La frustración no siempre es mala, no siempre lleva al caos. A menudo lo que genera es un nuevo tipo de orden, un orden dinámico, una danza. Y esto nos lleva a la resolución de nuestra historia, los ritmos de la vida. Como el sistema no puede ni formar su patrón ideal de dos picos, ni conformarse con uno solo, encuentra una tercera vía. En lugar de quedarse quieto en un patrón estable, genera un patrón dinámico, una oscilación estable y perpetua, un ciclo que se repite una y otra vez. Y la danza arranca. El sistema sigue su instinto y, de la nada, nacen dos picos de actividad, preparándose para crear ese patrón ideal que tanto le gusta. Pero claro, al instante la ley del mundo se impone. Ambos picos empiezan a subir,
a escalar esa pendiente de fricción, como si un imán los atrajera hacia la única cima que existe. Y al llegar arriba, no hay sitio para los dos. Chocan, se fusionan en un estallido de actividad y, como ese estado es insostenible, se aniquilan el uno al otro. Simplemente se desvanecen. Esa colisión deja el sistema a cero, vacío, listo para volver a empezar. Y el ciclo arranca otra vez. Nacen dos picos, viajan, chocan y desaparecen. Un pulso rítmico, un latido constante, nacido directamente de la frustración. Y bueno, ¿por qué es importante todo esto? Pues porque va mucho más allá de un simple modelo teórico. Este tipo de mecanismo podría ser clave para entender procesos biológicos que son fundamentales, desde cómo una célula sabe por dónde moverse en un tejido hasta cómo se va esculpiendo un embrión. Es posible que estos ritmos estén ocurriendo ahora mismo dentro de nuestras propias células. Al final, lo que hemos visto es cómo un choque entre las reglas internas de un sistema y las del mundo exterior no lleva al caos, sino a un ritmo, a un latido. Y esto nos hace pensar, quizá las instrucciones más básicas de la vida no están solo en el ADN. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué otros secretos de la biología, qué otras danzas ocultas están ahí esperando a ser descubiertas, no en la genética, sino en el lenguaje de la física?